3, 2. Saludos por parte de Grant Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, les saluda esta mañana. El día de hoy darles los buenos días y agradecerles por estar con nosotros en este webinar que tenemos programado para el día de hoy. El tema que vamos a desarrollar es sociedades inactivas, nuevas obligaciones, contabilidad y riesgos fiscales. Para esto nos acompaña el día de hoy don Germán Morales, socio director de Grant Thornton Costa Rica, y Dilana Barrientos, gerente de Grant Thornton Costa Rica. Recordarles que somos una empresa con 58 años de experiencia en el mercado costarricense, en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría en capital humano. Antes de iniciar el tema que tenemos para el día de hoy, decirles que tenemos varios eventos ya programados. Voy a repasarlos un poco. Para el jueves 29 de octubre a las 10 de la mañana tocaremos el tema de dificultades para solicitar aplicación y devolución de saldos a favor del contribuyente. Estarán con nosotros don Germán Morales, don Rafael González, socio de impuestos y legal, Silvia González, socia de impuestos y legal, y don Iván Vincenti, socio de impuestos, para desarrollar este tema. Para el 5 de noviembre a las 10 de la mañana les tenemos el tema de ganancia de capital en la venta de acciones de entidades costarricenses realizadas del 1 de julio del 2019 a la fecha, con don Germán Morales y don Mario Hidalgo en ese webinar para el próximo jueves 5 de noviembre. Además, recordarles que ya se pueden ir inscribiendo porque vamos a tener un seminario de formación en gestión estratégica de compensación. Esto es de capital humano a cargo de doña Damaris Sánchez. Será del 3 de noviembre al 1 de diciembre. Constará de 20 horas, 5 sesiones. Tendrá un costo de $325 más IVA y está en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, también en Twitter pueden encontrar todos los detalles de cómo inscribirse a este webinar de capital humano. Pero vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Para esto le voy a dar los buenos días a don Germán Morales, socio director de Grant Thornton Costa Rica. Buenos días, don Germán. Buenos días, Steven. Buenos días a todos los que nos escuchan. A Dilana, que está aquí hoy en el evento, que nos va a acompañar. Para Grant Thornton es un gusto estar aquí, como lo hemos hecho siempre todos los jueves, con estos eventos, innovando, porque creemos en la resiliencia, que no es simplemente rebotar en el momento de la crisis, sino realmente hacer cosas diferentes para salir de la crisis, para convertir la crisis en una oportunidad, reaccionando con innovación. Hoy, con el tema de sociedades inactivas, un tema importantísimo, novedoso, es primera vez en este país que las sociedades inactivas tienen obligaciones tributarias, como es de declarar ya al cierre el 31 de diciembre de este año 20. En consecuencia, es muy importante que pongan muchísimo cuidado a todas las recomendaciones que les vamos a dar para que puedan tomar las medidas necesarias. Como siempre les digo, para que puedan asumir los menores riesgos posibles, puedan tomar decisiones con base en información confiable y puedan aprovechar cualquier oportunidad o ventajas que la ley lo permite. Recordarles el evento que dijo Steven de Capital Humano. Es un evento muy importante que es apropiado para la época en que estamos de la pandemia y cómo hacer el tema de valoración del capital humano que nos hemos visto acá. Decirles que estos jueves seguimos con los eventos de dónde saldrán los impuestos que el Estado necesita, y parte de esto es el tema de hoy con sociedades inactivas. Recordemos que posiblemente las sociedades inactivas, que son tenedoras de bienes muebles e inmuebles, van a ser las bases para las cuales Hacienda va a gravar con impuesto a ganancias de capital, que está vigente desde el 1 de julio del 19. Así que no hablamos más, le doy la palabra a Steven para que empecemos con el evento de una vez. Muchas gracias. Así es, don Germán, con respecto a este tema, nada más recordarles a todos los participantes que pueden ir dejando sus consultas, y al final de la exposición de Dilana y don Germán van a responder las diferentes preguntas, y recordarles que este y todos los webinars que tenemos los pueden encontrar en el canal de YouTube de Grant Thornton Costa Rica. Sin más, le doy los buenos días a Dilana Barrientos. Buenos días, Dilana. Buenos días, Steven. Muchísimas gracias a todos por estar un jueves más en estas actividades que la firma ha venido realizando desde hace unos meses. El día de hoy, como ya les comentamos, vamos a hablar un poquito acerca de las sociedades inactivas y cuáles son estas nuevas regulaciones que recaen sobre estas sociedades inscritas en nuestro país.
El día de hoy nos vamos a enfocar en estos 5 puntos que están viendo ustedes actualmente presentados en sus pantallas. Vamos a iniciar explicando un poquito de qué se entiende por una sociedad inactiva. Vamos a hablar acerca de cuáles son estos cambios incorporados por medio de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y en cuanto al tema de las obligaciones de las sociedades inactivas, vamos a hacer referencia a cuáles son las obligaciones que teníamos previo a la resolución 075 del 2019 y cuáles son esas nuevas obligaciones que la misma resolución nos trae para el tema de las sociedades inactivas. Y por último, vamos a terminar hablando acerca de, vamos a presentarles más bien una serie de casos prácticos y una serie de recomendaciones para que ustedes lo tomen en cuenta. Primeramente vamos a iniciar explicando qué se entiende por una sociedad inactiva. Esta definición la podemos encontrar en el artículo 4 del reglamento a la Ley del Impuesto sobre la Renta, que nos dice que una sociedad inactiva corresponde a todas aquellas sociedades constituidas en el país que no desarrollen una actividad lucrativa de fuente costarricense. Entonces, cuando nosotros hablamos de específicamente actividad lucrativa y renta de fuente costarricense, tenemos que hacer referencia a lo que nos establece tanto la Ley del Impuesto sobre la Renta como el reglamento establecido. El concepto de actividad lucrativa está regulado específicamente en el artículo 1 y nos viene a decir que es toda aquella actividad de carácter empresarial y o profesional que consiste en la organización por cuenta propia de los factores de producción y de los recursos humanos con la intención de obtener ganancias. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una sociedad y esta sociedad tiene personal administrativo, tiene personal operativo, encargados de ventas, necesita realizar la importación de su inventario para venderlo aquí en Costa Rica o para llegar a un tema de manufactura aquí en Costa Rica, todas esas acciones que realiza una sociedad aquí en territorio nacional es lo que se puede considerar como un tema de organización de los factores de producción. En otras palabras, vamos a hacer referencia al término de actividad lucrativa con todas aquellas sociedades de carácter comercial o empresarial que estén constituidas en el país. Cuando hablamos también del tema de rentas de fuente costarricense, es importante hacer referencia a lo que nos dice el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se entienden por rentas, ingresos o beneficios de fuente costarricense todos aquellos que sean generados en el territorio nacional, que sean provenientes de servicios prestados, bienes situados o capitales utilizados. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que nosotros tenemos una sociedad y esta sociedad tiene una inversión fuera de Costa Rica, mes a mes nos va a estar entrando a nosotros un rendimiento producto de esta inversión. Esa inversión, ese ingreso más bien por estarse generando fuera de Costa Rica, vamos a partir que es un ingreso de renta de fuente extraterritorial, es decir, que no está grabado en Costa Rica como tal, por lo cual no debería de realizar el pago de impuestos aquí en Costa Rica. ¿Y sobre cuáles sociedades es que nos va a recaer específicamente esta obligación? Pues prácticamente corresponde a todas las sociedades jurídicas constituidas en el país. Podemos hacer referencia a lo que son las sociedades en nombre colectivo, las sociedades en comandita simple, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas e incluso las sociedades extranjeras o sucursales que estén constituidas aquí en Costa Rica. Algunos de los cambios que nos vino a incorporar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas fue específicamente una modificación en el artículo 2 del título 1 que nos habla específicamente de quiénes son aquellos contribuyentes del impuesto a las utilidades. Inicialmente este artículo nos decía que eran contribuyentes aquellas personas jurídicas legalmente constituidas, sociedades de hecho, las sociedades de actividades profesionales, las empresas de Estado y las cuentas en participación que hay en el país. Una vez que entra en vigencia la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas el pasado 1 de julio del 2019, este artículo se nos llega a modificar y justamente nos incorpora lo que ustedes están viendo en el cuadro de la derecha subrayado y en color negrita. Lo que nos adiciona es que van a ser contribuyentes del impuesto a las utilidades aquellas personas jurídicas legalmente constituidas con independencia de si realizan o no una actividad lucrativa. Entonces, ¿cómo podemos analizar nosotros esto? Todos aquellos contribuyentes del impuesto a las utilidades actualmente tienen la obligación de presentar una declaración de 101 al final del periodo. Esta declaración va a tener información relacionada con el tema de activos, pasivos, patrimonio, pero sobre todo con el detalle de los ingresos y gastos deducibles del periodo. Esto con el fin de realizar el cálculo de la base imponible para proceder a pagar el impuesto a las utilidades que corresponde para el periodo fiscal.
Lo que está realizando esta modificación producto de la ley de fortalecimiento es decirnos que ahora las sociedades inactivas que antes no tenían obligación de realizar ningún tipo de presentación de ninguna declaración, tienen la obligación de presentar al final del periodo fiscal una declaración también. Esta declaración la vamos a ver más adelante, que es la declaración de 135, donde únicamente tenemos que reportar la información relacionada a lo que es principalmente activos, pasivos y patrimonio. Pero esto lo vamos a ir viendo más adelante. Cuando hablamos de las obligaciones, vamos a tener obligaciones previo a la nueva regulación. Prácticamente podemos hablar de aquellos impuestos que tienen que pagar todas las personas jurídicas constituidas aquí en Costa Rica. Por ejemplo, lo que es el impuesto a las personas jurídicas y el timbre de educación y cultura, que se paga una vez al año. Y también estamos incluyendo como estas obligaciones previas lo que es el registro de transparencia y beneficiarios finales. Si bien es cierto, esta es una obligación pues bastante reciente para todas las sociedades en Costa Rica, ya para este periodo fiscal todas las sociedades hasta de carácter inactivo tuvieron que haber realizado el registro de accionistas a más tardar en el mes de abril del 2020. Entonces, esta declaración prácticamente lo que consiste es justamente reportar quiénes son los accionistas de esas sociedades constituidas en Costa Rica hasta llegar a reportar lo que son los beneficiarios finales de las sociedades acá. Y por último, entre las obligaciones previas está el impuesto solidario. Este es el famoso impuesto a las casas de lujo, donde se tiene que pagar un impuesto sobre el valor de la construcción y del terreno siempre y cuando la construcción supere la base mínima exenta. Si bien es cierto, esta es una obligación que recae sobre bienes inmuebles de forma directa, en Costa Rica muchas de estas sociedades inactivas son únicamente tenedoras de acciones. Lo que hacen estas sociedades es tener por un tema de resguardo patrimonial la casa de habitación, la casa de vacacionar en la playa, el terreno y demás. Entonces, por eso es que nosotros estamos ligando el tema del impuesto solidario, porque si bien es cierto, como les digo, no recae directamente sobre la persona jurídica como tal, quien tiene que hacer la presentación y el pago del impuesto al final del año es la sociedad. Este impuesto solidario se tiene que pagar a más tardar el 15 de enero de cada año, con la información del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Y ahora bien, cuando hablamos ya de lo que corresponden estas nuevas obligaciones a las sociedades inactivas, vamos a hacer referencia específicamente a la resolución 075 del 2019. Esta es la resolución que nos viene a emitir cuáles son todas estas nuevas obligaciones que recaen sobre sociedades inactivas. Primero que todo, lo que nos dice esta resolución es que las sociedades inactivas en este 2020 tienen la obligación de inscribirse ante la administración tributaria. Tienen la obligación de presentar un formulario D140 por medio del ATV con el fin de registrar su actividad económica. Y esta actividad que nos están asignando es la 960113, que corresponde a personas jurídicas constituidas en el país que no desarrollan actividad económica de fuente costarricense. Esta misma resolución lo que nos brindó fue un cronograma de inscripción. Entonces, aquellas sociedades que su último dígito de la cédula jurídica terminara en 1 y en 2, tenían como fecha límite de inscripción el mes de enero del 2020, 3 y 4 en febrero del 2020 y así sucesivamente hasta llegar a el último dígito que sea 9 y 0 que tenían como fecha límite de inscripción el mes de mayo del 2020. ¿Cuál fue la sorpresa de muchos contribuyentes? Cuando llegaron a realizar la consulta en el ATV acerca de cuál era el estatus de estas sociedades, se toparon con la noticia de que ya muchas de estas sociedades estaban inscritas de oficio. Efectivamente, lo que nos indica la misma resolución 075 es que todas aquellas sociedades que al momento de vigencia de esta resolución tuvieran registrada la información tanto del representante legal como del domicilio fiscal, se les iba a asignar la actividad de oficio. ¿Qué es importante aquí tener en cuenta? Que tal vez este paso muchos de los contribuyentes todavía no lo han realizado, y es que la misma resolución nos estaba dando un plazo de un mes a partir de la fecha de inscripción para presentar un formulario D140 de modificación de datos. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de poder actualizar, por ejemplo, la información del representante legal, del domicilio fiscal, si había un tema del número de teléfono, ¿verdad?, que modificar el correo electrónico para recibir notificaciones, toda esa información se tenía que actualizar por medio del formulario D140.
Entonces, es muy importante que si algunos de los contribuyentes o las personas que nos están viendo actualmente no han realizado la presentación de este formulario, procedan a realizarlo lo antes posible, porque el no realizarlo nos trae una sanción de un 50% de un salario base por cada mes o fracción de mes que nosotros presentemos de forma tardía esta declaración. Al final, este monto de sanción no va a poder superar lo que es un monto de 3 salarios base, según lo que nos establece el artículo 78 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Otras de las obligaciones, ¿verdad? Ya quedó así establecido por medio de la resolución 012 del 2018, que es la que nos viene a hablar de todo el tema de comprobantes electrónicos, y lo que nos dice es que todas las sociedades que estén inscritas bajo la actividad económica 960113 no deberán ni podrán emitir comprobantes electrónicos. ¿Y por qué está esta disposición así? Pues como les indicábamos desde el puro inicio, estamos partiendo de que las sociedades inactivas no tienen una actividad lucrativa como tal, por lo cual no deberían de emitir facturación para un tema para sustento de los ingresos, porque justamente son actividades o sociedades más bien que se tienen por un tema patrimonial y únicamente para la tenencia de activos, por lo cual ya quedó así establecido en esta resolución que todas las sociedades inactivas no tienen la obligación ni deberían emitir comprobantes electrónicos como tal. Cuando hablamos de la declaración, como les comentaba al puro inicio, lo que se nos va a habilitar es un formulario D135 denominado Declaración Patrimonial para Personas Jurídicas Inactivas. Esta va a ser, digamos, como la declaración que viene a sustituir la D101, está específicamente realizada para las sociedades inactivas y se tiene que presentar igualmente por medio de la ATV. ¿Qué información tenemos que reportar en esta declaración de 135? Prácticamente lo que la Administración Tributaria quiere ver es la composición de activos, pasivos y patrimonios. Cuando hablamos de un tema de activos, ¿qué podemos hacer referencia? Podemos tener en estas sociedades inactivas bienes muebles de carácter inscribible o no inscribible, bienes inmuebles, por ejemplo, un terreno, la casa de habitación. Podemos estar también hablando de títulos valores, por ejemplo, un CDP, podemos tener una inversión ya sea realizada aquí en Costa Rica o realizada fuera de Costa Rica, y podríamos también tener una serie de activos intangibles en esta sociedad como tal. Aquí es muy importante empezar a hacer tal vez un tema de salvedades, ¿verdad?, de la información que nosotros necesitamos tener de respaldo en todo este tema de los activos registrados en esta sociedad. Parte de las intenciones de la Administración Tributaria el día de mañana es poder realizar procesos de fiscalización con el fin de determinar de dónde provienen esos activos que están inscritos a nombre de estas sociedades inactivas. Y no solo poder identificar de dónde provienen esos activos, sino también de dónde provienen los fondos con los cuales fueron adquiridos esos activos. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos toda la documentación de respaldo, dígase la escritura pública, el contrato de compraventa, si fue un activo que se adquirió por medio de una factura, que se tenga la factura de respaldo. Todos esos comprobantes para efectos contables nos van a servir el día de mañana poder justificar de dónde provienen esos activos y poder evitar una determinación por parte de la Administración Tributaria. Cuando hablamos de pasivos, podemos estar hablando, por ejemplo, de una sociedad que en lugar de haber adquirido un activo con fondos propios, lo que hizo fue conseguir un financiamiento, ya sea con una entidad bancaria, con una parte relacionada o con el mismo socio, y justamente producto de ese financiamiento es que la sociedad debería a nivel contable registrar una cuenta por pagar o un documento por pagar. Igualmente, esta cuenta por pagar tiene que estar documentada, tiene que existir un contrato de préstamo que nos respalde el saldo registrado al 31 de diciembre, que es el corte de la información que vamos a presentar en la de 135. Y por último, lo que tenemos que presentar es la información de carácter patrimonial, que esta tal vez es una de las cuentas más importantes a documentar para efectos de esta declaración. Cuando hablamos de partidas patrimoniales, podemos estar haciendo referencia a lo que es el capital social, que eso yo creo que es bastante sencillo de documentar. Podemos tener una literal emitida por medio del registro público para ver cuál es el capital inscrito. Podemos tener el acta constitutiva donde nos diga con cuánto fue el capital social que se constituyó esta sociedad, y con esta información legal, siempre y cuando nos pegue con la información contable, podemos estar cubiertos en el tema del capital social. En cuanto al tema de los aportes extraordinarios de socios, ¿verdad? Yo creo que esta es tal vez la cuenta más importante para efectos patrimoniales de documentar.
Cuando nosotros tenemos, digamos, una sociedad de carácter inactiva que es más que toda tenedora de bienes o se utiliza para un tema de protección patrimonial, se pueden dar dos situaciones. Que el socio haya realizado un aporte en especie, es decir, que haya aportado un activo de forma directa a esta sociedad, por ejemplo, el vehículo o por ejemplo la casa de habitación que antes estaba a título personal y él decide pasarla a una sociedad anónima, o puede realizar un aporte en efectivo. Con este aporte en efectivo, lo que realiza la sociedad es proceder con la compra de los activos de forma directa. Entonces, nuestra contrapartida de esos activos que nosotros vamos a tener registrado en nuestro estado de situación justamente va a ser esta cuenta de aportes extraordinarios de socios. Esta cuenta es sumamente importante que nosotros la logremos documentar no solo a nivel contable con el detalle de la transferencia, con el comprobante, ¿verdad?, de qué es el activo que yo estoy adquiriendo, la escritura y demás, sino que también tengamos para efectos legales un acta donde se haga como todo el detalle de ese aporte. ¿Cuánto es el monto que estoy aportando? Si lo estoy aportando en efectivo, si lo estoy aportando en especie y cómo estoy realizando el aporte, digamos, en la sociedad. Toda esta información, tanto la parte contable como para poder darle un tema de trazabilidad a los activos y el respaldo legal en los libros legales, ¿verdad? Es lo que la Administración Tributaria el día de mañana va a estar solicitando para poder dar por bueno estos montos que nosotros estamos declarando en nuestra declaración de 135. Cuando hablamos del tema de superávit por revaluación, esta cuenta es más que todo para efectos financieros. Tendríamos que ver algún caso específico, ¿verdad?, donde tengamos que registrar un superávit por revaluación en una sociedad inactiva, pero para efectos fiscales, digamos que lo que vamos a tener nosotros eventualmente que documentar el día de mañana es justamente la naturaleza y el tratamiento de ese superávit, porque para nosotros, para efectos fiscales, digamos que no va a ser una partida de relevancia. Y cuando hablamos de un tema de utilidades del periodo, aquí es importante hacer la salvedad con el tema de los gastos. Como indicamos hace unos minutos, estas sociedades inactivas estamos partiendo de que no tienen una actividad lucrativa en Costa Rica, por lo cual no deberían de emitir comprobantes electrónicos y no deberían de tener entonces partidas de ingresos en estas sociedades. Pero cuando hablamos de gastos, estas sociedades deberían de tener únicamente registrados los gastos que sean muy relacionados con los activos que tenemos. Por ejemplo, que podamos estar hablando de el pago del impuesto a las personas jurídicas, que es un impuesto que recae específicamente sobre las sociedades. Pero en el momento en que nosotros empezamos a pasarle gastos o que estas sociedades inactivas empiecen a asumir gastos de otra naturaleza, el riesgo que tenemos es que la administración el día de mañana nos llegue a decir que esta sociedad no es de carácter inactivo, sino que debería tener más bien una actividad lucrativa relacionada producto de esta composición de gastos que estamos pasando en el estado de resultados de nuestra declaración. ¿Cuál va a ser el plazo legal para presentar esta declaración? Al igual que la de 101, este plazo va a ser anual, es decir, vamos a reportar la información del 1 de enero al 31 de diciembre y tenemos hasta los 2 meses y 15 días naturales siguientes al término del periodo fiscal para realizar la presentación de esta declaración. Entonces, para este primer año vamos a tener hasta el 15 de marzo del 2021 para realizar la declaración de 135 sin incurrir en un tema de sanciones. Es importante que al igual que en la de 101, esta declaración nosotros la tenemos que presentar aun y cuando los datos no hayan variado de un año a otro, ¿verdad? O sea, es una obligación que tenemos que cumplir todos los años, no podemos obviar la presentación porque si no estaríamos incurriendo en un tema de sanciones. ¿Y cuál va a ser la sanción eventualmente por el incumplimiento de esta obligación? Según lo que nos establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, es que en caso de que no se conozca el importe de los ingresos brutos, ¿verdad?, que estamos partiendo, que son sociedades inactivas, por lo cual no tenemos ingresos que reportar en nuestras declaraciones, se va a imponer una sanción de 10 salarios base, que esto es importante para que lo tengamos en cuenta para poder cumplir entonces en tiempo con la declaración el próximo año. Y como les comentábamos, ¿verdad?, parte de estas nuevas obligaciones que recaen sobre las sociedades inactivas es que la Administración Tributaria pueda ejercer procesos de control y de fiscalización sobre estas sociedades. Lo que va a pasar es que la Administración, pues ya por el medio del artículo 103, está facultada a solicitar a los contribuyentes toda aquella información que considere oportuna para realizar los procesos de control y de fiscalización que le competen.
¿Y qué consideramos nosotros que es lo que la administración tributaria va a buscar producto de estas declaraciones de 135 de sociedades inactivas? Pues prácticamente consideramos que se van a ir detrás de la identificación de incrementos injustificados de patrimonio. En este caso, como les decía, en el momento en que nosotros tengamos una cuenta patrimonial, dígase un aporte de socios, que no esté documentado, no podamos justificar de dónde provienen esos activos adquiridos y de dónde provienen los fondos que fueron utilizados por los socios para aportar ese dinero a la sociedad para la compra de activos o para aportar el activo de forma directa, la administración tributaria podría llegar a realizar un incremento injustificado de patrimonio y cobrarnos el 30% sobre este monto. Entonces, esta es tal vez una de las sanciones más importantes, ¿verdad? O de los riesgos o de las contingencias más importantes, porque justamente lo que nos harían es, sobre el monto que tenemos registrado de aportes de socios en nuestro estado de situación, nos podrían cobrar el 30% más un tema de sanciones y un tema de intereses moratorios. Entonces, al final, el tema de la determinación pues podría ser bastante cuantiosa. Y otro de los puntos que consideramos que es de lo que la administración tributaria quiere fiscalizar es justamente tener un tema de control cruzado para el tema de las ganancias de capital. Justamente es un tema de fiscalización sobre las ganancias. Como recordamos, a partir del 1 de julio las ganancias de capital están grabadas en Costa Rica y la forma de pagar este impuesto es calculando el 15% sobre la utilidad, es decir, el precio de venta menos el costo de adquisición. Entonces, la administración tributaria el día de mañana, cuando alguna de estas sociedades inactivas realice la venta de uno de estos activos, los cuales ya reportamos por medio de una declaración de 135, tiene toda la información a mano para poder hacer el cruce de información y verificar que ese impuesto que estamos pagando de ganancias de capital corresponda al impuesto, ¿verdad?, específico, justamente por haber calculado la ganancia tomando en cuenta ese costo de la declaración que nosotros ya presentamos de forma previa. Entonces, sí es importante que tengamos mucho cuidado con esta información el día de mañana para tener en cuenta cuánto fue ese costo que nosotros estuvimos declarando de nuestros activos en la declaración de 135 para evitar más bien un tema, digamos, de incongruencias a la hora de tener que realizar el pago de nuestras ganancias de capital. Ahora bien, les traemos 3 casos específicamente. Primero que todo, es una sociedad que lo que va a tener es un terreno que fue heredado por su socio y el terreno decide aportar este terreno a la sociedad. Tenemos un segundo caso, que es un vehículo que fue adquirido por el socio y decide también aportarlo a la sociedad. En este caso vamos a hacer una pequeña variación para que veamos cómo se debería montar un estado de situación si este vehículo hubiera sido adquirido de forma directa por la sociedad, una parte con fondos propios y otra parte por medio de un préstamo bancario. Y un tercer caso, que es tal vez uno de los casos más complejos que podemos tener, que es cómo tengo que reportar yo la información en el caso de que tenga una sociedad que tenga una inversión en el extranjero. Este primer caso, como les comentaba, tenemos un socio que es esta persona física, lo que hace es heredar un terreno por la muerte de un familiar. Esta persona física no quiere que ese terreno sea inscrito a nombre suyo de forma directa, sino que lo que realiza es una cesión de los derechos testamentarios a esta sociedad anónima constituida en Costa Rica para que al final quede la sociedad anónima como dueña de este terreno heredado. ¿Cuál es el respaldo de la transacción? Primero que todo, necesitamos tener copia, ¿verdad?, de la escritura del traspaso del bien inmueble a la sociedad. Y nuestra contrapartida, ¿verdad?, que va a ser justamente el reconocimiento o la ratificación de los aportes extraordinarios de socios. Esto necesitamos realizarlo por medio de un acta de asamblea donde se establezca cuáles son las condiciones de ese aporte que se está realizando a la sociedad. Pero como les comentábamos al inicio, no es suficiente tener el respaldo de la transacción, necesitamos también tener justificación del origen del activo. Y en este caso específico lo que vamos a tener es un documento oficial donde se indica que la cesión de los derechos testamentarios, ¿verdad?, es donde se realiza más bien la cesión de los derechos testamentarios que pasan de la persona física a la sociedad anónima de forma directa. ¿Qué vamos a tener? Y tal vez es una de las preguntas que muchos contribuyentes en algunos casos nos realizan. Cuando tenemos este tipo de movimientos, ¿verdad?, que sean donaciones o herencias, donde a nivel de la escritura se pone un valor de referencia únicamente,
¿cuál es el monto que voy a utilizar para realizar el registro contable? En este caso, nosotros lo que recomendamos es que se haga por el valor fiscal. Esto únicamente es ingresar al registro nacional por medio de la consulta, ya sea del bien inmueble inscribible o el bien inmueble, y con el valor que nos da el registro proceder a realizar la elaboración de los estados financieros. Así se vería entonces un estado de situación con corte al 31 de diciembre del 2020. Como vemos, vamos a tener una partida de bancos por 10.000 colones, cuya contrapartida va a ser el capital social. Prácticamente esos 10.000 colones que el socio aportó es para la constitución de la sociedad, y vamos a registrar entonces un terreno por 500.000 colones con una contrapartida del aporte extraordinario de capital. Entonces, en nuestra declaración de 135 vamos a tener que reportar un total de activos de 510.000 colones y un total de patrimonio por 510.000 colones. En este segundo caso, lo que tenemos es un socio que a título personal vende un terreno y con esa plata decide comprar un vehículo. Lo que realiza el socio, un paso siguiente, es aportar este vehículo a la sociedad para que la sociedad sea la que quede como dueña del vehículo de forma directa. ¿Cuáles van a ser entonces los respaldos de nuestra transacción en este caso? Igual que en el caso anterior, vamos a necesitar la escritura del traspaso del bien mueble hacia la sociedad y el reconocimiento o la ratificación de los aportes extraordinarios por medio de un acta de asamblea de socios. Nuestra justificación del origen del activo, como les indicaba, no es suficiente únicamente tener el respaldo de la transacción, sino que necesitamos comprobar de dónde provienen los fondos para poder haber adquirido ese activo en primera instancia. En este caso, lo que vamos a necesitar es la escritura de venta del bien inmueble y la transferencia bancaria justamente donde se compruebe que a esa persona física le entró un ingreso producto de la venta de ese terreno. ¿Y por qué valor vamos a realizar el registro de este vehículo? Lo vamos a realizar por medio del valor en libros, o sea, vamos a tratar de realizar el registro al valor en libros para no incrementar un tema del valor a la hora que realizamos el aporte en esta sociedad inactiva. Así se vería entonces nuestro estado de situación con corte el 31 de diciembre. Igualmente tenemos nuestra partida de bancos y de capital social por 10.000 colones, y en este caso lo que nos varía es que en lugar de tener una cuenta del terreno, como en el primer caso, vamos a tener el vehículo registrado por 250.000 colones contra un aporte extraordinario de socios por 250.000 colones. ¿Qué estamos haciendo en este caso? Una pequeña variación. Lo que vamos a decir es que este vehículo fue adquirido de forma directa por la sociedad y se adquirió una parte por fondos que fueron depositados de forma directa por el socio, o sea, un aporte en efectivo, y otra parte por medio de un contrato de préstamo que se tiene con un banco, o sea, un financiamiento bancario. Entonces, como pueden ver, lo que nos va a cambiar aquí es justamente la composición de nuestras partidas de crédito. Es decir, vamos a tener en lugar del 100% del vehículo registrado como una cuenta de aporte extraordinarios, vamos a tener una parte registrada como un pasivo y una parte registrada como un aporte extraordinario de socios. Este aporte extraordinario de socios corresponde al efectivo que el socio aportó a la sociedad para poder cubrir parte del costo del vehículo. Y este, que es el último caso que le traemos el día de hoy, es un socio que brinda servicios profesionales a título personal y con el efectivo que le genera de estos servicios lo que realiza es un aporte a la sociedad para que esta sociedad pueda tomar estos fondos y realizar una inversión en el extranjero. En este caso vamos a poner de ejemplo, digamos que hacen una inversión en Panamá. ¿Cuál es el respaldo de esta transacción como tal? Primero que todo, necesitamos tener evidencia de la entrada del dinero a las cuentas bancarias y, por consiguiente, la ratificación o el reconocimiento de los aportes extraordinarios por medio de un acta de asamblea de socios. Ya aquí tenemos documentado la entrada del dinero y tenemos documentado el aporte de socios. Pero mes a mes a nosotros también nos van a entrar, producto de esa inversión que tenemos fuera, un ingreso producto de los rendimientos. Entonces, es importante que aquí tengamos como parte de la justificación del origen de los activos, también tengamos comprobante de la inversión realizada en el exterior. Esto con el fin del día de mañana poder demostrarle a la administración tributaria, en caso de una fiscalización, que esos ingresos son producto de fuente extraterritorial, por lo cual no tienen que pagar impuestos aquí en Costa Rica. Y otro de los comprobantes que necesitamos justamente es un tema
de que el socio tenga las declaraciones del impuesto sobre la renta de personas físicas con actividades lucrativas para poder demostrar el día de mañana de dónde provienen los fondos, ¿verdad?, que él realizó o que aportó a la sociedad de forma directa. Como les comentaba, ¿cuál es el tratamiento de los ingresos percibidos? En este caso serían ingresos no gravables por ser de fuente extraterritorial. El registro para este caso va a ser un poco más complejo. Vamos a partir de que tenemos la inversión, que la vamos a registrar por su valor al costo, y nuestra contrapartida en este caso va a ser nuestro aporte extraordinario. Vamos a partir de un supuesto de que esta inversión se realizó a inicios del periodo fiscal 2016 por un monto de $200 a un tipo de cambio de 500 colones, y que este ingreso que percibimos nosotros de forma mensual va a ser un ingreso no gravable en Costa Rica. Así debería de verse nuestro estado de situación. ¿Y por qué es importante en este caso que nosotros realicemos por lo menos, ¿verdad?, los estados financieros de los últimos 4 años? Porque en este caso, como estamos hablando de una inversión extranjera que se ve afectada por un tema de diferencial cambiario, para poder presentar la información actualizada el 31 de diciembre del 2020, nosotros tenemos que realizar este ejercicio año con año para ver al final cuál es el saldo de esta inversión que nosotros tenemos registrada en nuestra contabilidad, producto de este diferencial cambiario que nos va a afectar de forma directa. Entonces, como ustedes pueden ver, en el primer año, en el 2017, tenemos una partida de bancos de 11.000 colones, que prácticamente está compuesta por 10.000 colones del capital social y 1.000 colones de los ingresos por intereses. Nuestra inversión extranjera, que inicialmente eran 100.000 colones, si ustedes ven nuestra contrapartida de lo que tenemos registrado a nivel patrimonial, tenemos 100.000 colones como un aporte extraordinario de capital. Este es, digamos, nuestro movimiento inicial. Ya en el 2017, como esta inversión se ve afectada por un tema diferencial cambiario, es que estamos registrando justamente una inversión por 101.000 colones, que como ustedes pueden ver en la casilla de abajo, en el estado de resultados, tenemos 1.000 colones producto del diferencial cambiario. Este ejercicio lo tenemos que ir realizando mes a mes, y al final lo que nos va a dar la información es que nuestra inversión inicial, que si bien es cierto empezó con un valor de 100.000 colones, al 31 de diciembre del 2020, que es la información que vamos a proceder a presentar en la declaración de 135, ya va a tener un valor de 102.000 colones. Tenemos 2.000 colones de lo que nos ha afectado el diferencial cambiario en esta cuenta. Y en este caso, como les indicaba inicialmente, ¿verdad?, necesitamos tener la comprobación de que esta inversión está realizada en el extranjero, justamente para que este monto de ingresos por intereses que nosotros percibimos de forma mensual sean considerados como ingresos no gravables y no tengamos un tema de contingencias de que nos quieran gravar estos ingresos el día de mañana. Y ya por último, les traemos una serie de recomendaciones, ¿verdad? Según lo que hemos conversado, es importante que todas estas sociedades inactivas tengan el respaldo del origen de los activos de forma histórica. Nosotros lo que recomendamos es que mínimo se haga el levantamiento contable de los últimos 4 años, que es el periodo de prescripción de la administración tributaria, y no solo necesitamos tener el respaldo del origen de los activos, necesitamos también realizar el levantamiento de los aportes de socios, y esto con el fin de poder hacer el levantamiento de las actas de asamblea de socios si es que a la fecha no se cuentan con estos documentos. Esto con el fin de que al final del periodo, al 31 de diciembre del 2020, nosotros tengamos un estado de situación que esté conformado por activos, pasivos y patrimonios, y cada una de las cuentas que nosotros vayamos a reportar el próximo año, más tardar el 15 de marzo del 2021, tenga su documentación soporte. Tenemos que analizar también, ¿verdad?, si es necesario tener estas sociedades. Inicialmente muchas de estas sociedades pues se tenían nada más como tenedores de activos o para un tema de resguardo patrimonial. Entonces, sí es importante, si existen, digamos, contribuyentes que tienen muchas sociedades de carácter inactivo, que se haga el análisis si efectivamente necesitamos estas sociedades, ¿verdad? ¿Cuáles son los bienes que tenemos inscritos? Si me sigue funcionando la estructura para efecto patrimonial, o si puedo tener tal vez una estructura un poco más simple, producto de todos los cambios que hemos tenido en la normativa en el último año y medio aproximadamente. ¿Y qué queremos hacer al final con esos activos? Si es que los queremos dejar en una sociedad por un tema de testamento, de herencia el día de mañana. Entonces, digamos que estos son como cuestionamientos que tenemos que realizar justamente de cara a la presentación de esta declaración.
Todavía estamos en tiempo para poder poner, digamos, en regla todas estas sociedades, pero sí es importante, ¿verdad?, que se haga un estudio a lo interno de cuáles son las sociedades que tenemos, cuáles son los activos que tenemos y qué queremos realizar con ellos. Y por último, sí existen, ¿verdad?, casos donde se considere que no es necesario tener estas sociedades y se quiera proceder con la liquidación de las sociedades, es importante, ¿verdad?, tomar en cuenta dos cosas. Que para poder hacer eso tenemos que retirar el bien de la sociedad antes de poder liquidarla, y para poder sacar el bien de la sociedad tenemos que incurrir en un tema de pago de impuestos, posiblemente el impuesto de traspaso, que está compuesto por la parte de timbres y honorarios, y tenemos que liquidar la sociedad con un abogado, o sea, tenemos que realizar un cierre legal y también tenemos que desinscribir la sociedad en el ATV. Recordemos que ya esas sociedades tienen una actividad económica registrada a nivel del ATV, por lo cual no podemos nada más llegar y liquidar estas sociedades y no tomar en cuenta su estatus a nivel de la administración tributaria. Entonces, si procedemos con este cierre de sociedades, tenemos tanto que realizar su cierre legal como su desinscripción eventualmente ante el ATV. Esta sería entonces nuestro aporte el día de hoy. Steven, no sé si existen consultas. Sí, Dilana. De hecho, hay una gran cantidad de consultas. Vamos a tratar de abarcar la mayoría, pero sí tenemos una gran cantidad de consultas. Dice, si la inactiva tiene un carro o casa, los gastos de mantenimiento e impuestos de esos activos no se deben declarar en la D135. Vamos a ver, la D135 es una declaración patrimonial. Hacer una declaración patrimonial, entendemos, porque no conocemos el formulario todavía, solo incluye activos, pasivo y patrimonio, por lo tanto no va a ir a un estado de pérdidas y ganancias. A lo sumo podría ser que en la parte resumen, que va en el patrimonio de utilidades netas, se presente ahí la parte neta de la utilidad o una pérdida que tenga, pero no se presentan ingresos ni gastos. Recordemos que no se meten ingresos ni gastos de renta de fuente, costas, licencias, por lo tanto no se debería llevar ningún reporte de gastos en esa declaración. Otra de las consultas, esta no nos dejan el nombre, pero dice si la sociedad es holding, o sea, solo recibe dividendos de las subsidiarias, esos ingresos sí deben declararlos por el D101. En este caso, quien reporta el ingreso es la sociedad holding que lo recibe, y ella no tiene renta de la D101 porque no es renta de activos puestos en explotación, lo tienes una renta mobiliaria. Los dividendos son rentas mobiliarias ahora, por lo tanto no está en ese régimen de la D101. Aquí lo que tenemos que revisar muy bien es que desde el 1 de julio 19 en adelante, yo opero, si tengo activos puestos en explotación, es la D101, y si no, son rentas de capital inmobiliario, mobiliario o ganancias y pérdidas de capital, va en formularios diferentes. Por lo tanto, cuando yo soy exclusivamente rentas de capital, no presento el todo nada que tenga que ver con la D101, que es otro régimen totalmente diferente. En otra de las consultas dice, me aclaran nuevamente el tema de que si fue inscrita de oficio la actividad de inactiva, se debe presentar de nuevo la D140. Sí, correcto. En este caso, vamos a ver, lo que nos está estableciendo la resolución es que aquellas sociedades que ya tenían la información del representante legal y del domicilio fiscal a la fecha que entró en vigencia esta resolución, automáticamente, es decir, de oficio, se hace la inscripción de la actividad económica. Pero tenemos un mes después de la fecha que estaba establecida para la inscripción para que estas sociedades presenten nuevamente un formulario D140, pero en este caso va a ser de modificación de datos específicamente. La idea es que se actualice toda la información que justamente nos pide este formulario, que está relacionada con el domicilio fiscal. Tenemos que revisar si el domicilio fiscal de esta sociedad inactiva, cambió o no cambió. Tenemos que verificar si el representante legal sigue siendo el mismo que nosotros teníamos registrado inicialmente en los sistemas de Hacienda. Verificar un tema del contacto, es decir, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. Entonces, sí, efectivamente, para todas aquellas sociedades que fueron inscritas de oficio, tenemos que presentar nuevamente un formulario D140 de modificación de datos, pero en este caso para actualizar toda la información que el formulario nos está solicitando. Nos dice Gloria Barrantes, muchas gracias por la constante distribución que hacen
a favor de todos nosotros, gracias a Gloria y a todas las personas que están conectadas con nosotros. La pregunta de ella dice, ¿el formulario para hacer esta declaración ya está disponible? ¿Podemos hacer la declaración del 2020 durante el mes de diciembre o hay que esperar hasta enero? Esta declaración todavía no está disponible. Tenemos que esperarnos a ver cuándo la va a emitir Tributación, la va a poner a disposición en el ATV para que podamos realizar la presentación. Entenderíamos que ya después del 31 de diciembre, en cualquier momento debería ser publicada esta declaración porque tenemos plazo hasta el 15 de marzo del 2021 para cumplir con la misma, pero por lo menos a la fecha todavía no contamos con la presentación, con la declaración en el ATV. Dice don Carlos Ortiz, ¿para este periodo se presentan los 15 meses o desde que se inscribió en adelante? Recordemos que esta declaración es una declaración patrimonial. Hacer una declaración patrimonial es lo que los contadores llamamos una fotografía, no es una película de un periodo. Hacer una fotografía quiere decir que son los saldos de las cuentas al 31 de diciembre de 2020 de activos, pasivos y capital. Es simplemente el saldo con el que yo cerré el 31 de diciembre. Es una fotografía de esa fecha. Aquí nada más importante, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la declaración 235, lo que tenemos que reportar es activos, pasivos y patrimonio, como decía don Germán. Esta declaración, ¿verdad? Lo que vamos justamente a reportar es prácticamente el estado de situación de nuestra contabilidad. Recordar que el estado de situación trae datos de forma acumulada. Entonces, por eso es que tenemos que realizar un trabajo, digamos, de forma retroactiva para poder llegar al saldo de esos activos y de ese aporte registrados a la fecha para poder cumplir con la obligación. Nos dice Cintia, buen día, si tengo una sociedad poseedora de la casa de habitación, la cual tiene una deuda por crédito de vivienda ante el Banco Nacional, pero el préstamo está a nombre personal de la representante legal, ¿debería involucrar este pasivo, ya que se cancela por ingresos propios? Sí, ahí tenemos circunstancias muy propias que suceden en nuestro país, que uno tiene una propiedad que está inscrita en una sociedad, pero la deuda la toma el socio. Aquí hay que hacer dos escenarios. De alguna forma hay que entender en el banco que hay información financiera donde usted puso que usted era el deudor, pero el fin era comprar la propiedad. Por lo tanto, hay un vínculo directo en el contrato préstamo con el banco que fue lo que se compró. Si esas circunstancias son así, perfectamente usted puede entender que lo que tiene la sociedad realmente es una deuda y que la casa se adquiere con una deuda. Hay dos opciones, dejarlo así sin reflejar nada y poner como contabilidad la deuda con el banco, o que más bien usted como socia le preste a la entidad financiera el préstamo, se lo ceda a la sociedad, entendiendo que entonces el bien que tiene la entidad fue comprado con deuda. La parte que usted tiene que justificar es la parte que está no cubierto por la deuda, no sé, el 20% o el 30% no cubierto por la deuda. Esto es muy común. Esto tenemos que tener evidencia en estos contratos préstamos de cuál fue el origen del fondo y qué fue lo que se compró con ese pasivo para poder determinar qué fue con el fin de comprar ese bien que está inscrito en la sociedad. Dice otra de las consultas, ¿hasta cuándo tengo tiempo para decidir si sigo manteniendo un activo en una sociedad inactiva o traslado este único activo a título personal sin incurrir en multa por incumplimiento? Esto es una decisión de negocios que él tiene que tomar en el momento que lo considere conveniente. Lo que nosotros le podemos decir es que mientras la sociedad tenga un bien y pase el 31 de diciembre, tiene que hacerle el reporte a Hacienda de ese bien y la parte complementaria de pasivo y patrimonio. Si la sociedad no tiene el bien, no tiene nada, hace la misma declaración pero con 0,0. Es decir, que es una decisión empresarial que él debe de tomar, entendiendo que si hoy ese bien se saca de la sociedad y se pasa a la persona física o a otra entidad, hay impuesto de traspaso de bienes inmuebles que se tienen que pagar y hay impuestos de ganancias de capital que también se tienen que pagar. Tome en cuenta esos dos elementos a la hora de hacer la transferencia del activo si es que lo quiere hacer. Otra de las consultas dice don Marlon Padilla, ¿la administración tributaria podría presumir que los aportes extraordinarios correspondan a un financiamiento hacia la compañía y gravar los intereses de ese financiamiento? Si es así, ¿cómo evitarlo? Yo tengo que probar, el deber de prueba le toca al contribuyente. Si yo lo que tengo es un capital social de 10.000 colones y un aporte extraordinario de socios de 100 millones de colones,
La única forma de mostrar que ese aporte es un aporte en una deuda es que exista una asamblea de socios donde ese aporte esté aportado por los socios y esté acordado en la asamblea de socios. Y que el socio que hace el aporte tenga el origen de capital para poderlo demostrar. Además, que no se le refleje ningún ingreso al socio, ni por intereses sobre ese aporte. Si eso es así, me parece que Hacienda no podría presumir. Por el contrario, si yo no documento correctamente ese aporte, no tengo el acta, no tengo el origen de capital, Hacienda podría presumir algo diferente porque le estoy dejando posibilidades sin documentar. En este caso, nada más para adicionar, ¿verdad? Más que lograr verlo como un tema de financiamiento por parte del socio, yo creo que la administración tributaria, cuando llegue a realizar la fiscalización de la sociedad, lo que podría interpretar es un incremento injustificado, ¿verdad? Justamente tener una partida patrimonial de la cual nosotros no tenemos el sustento correspondiente, ni para efectos legales ni para efectos contables, y eventualmente la administración puede más bien llegar a cobrarnos el 30% sobre ese saldo que nosotros tenemos registrado en nuestra cuenta patrimonial. Entonces, yo no creo que se vayan tanto por un tema de financiamiento donde quieren presumir ese ingreso eventualmente al socio, sino que puedan realizar la determinación del incremento de forma directa en la sociedad que están fiscalizando. Otra consulta dice, gracias por la charla y muy interesante, gracias por estar conectado con nosotros en estos webinars que organiza Grant Thornton. Dice la consulta, si la sociedad inactiva solo recibe dividendos en dólares, ¿debe evaluar anualmente el saldo de esos dólares y el diferencial se suma al valor del activo, pero también hay que declarar el ingreso de ese diferencial en renta de capital mobiliario? Recordemos que las rentas de capital, el tema de los diferenciales cambiarios quedó, igual todo ingreso de las rentas de capital son ventas reales, ganancia real, la realización completa de la ganancia. Por lo tanto, si yo recibo un diferencial cambiario, si yo recibo un ingreso en dólares y lo deposito en una cuenta y esa cuenta, el tipo de cambio sube, es un ingreso que yo estoy realizando todos los días y se ve como una ganancia de capital y sí tengo que declararlo. Si por el contrario yo tomo el dividendo, lo invierto en un certificado y ese certificado no se vence en el periodo, ese diferencial cambiario no se ha realizado y no es un ingreso gravable. Entonces, tenemos que identificar si el diferencial es una ganancia real ya obtenida o simplemente es un registro contable. Si es una ganancia real, ya está grabado y tengo que pagar impuesto en el periodo. Si no, no pago impuesto porque no se ha generado en el periodo. Y el diferencial se paga como una ganancia de capital porque es un incremento en el patrimonio en el caso de rentas de capital. Otras consultas, si tengo la casa de habitación en una sociedad inactiva, ¿existe alguna contingencia de cobro de impuestos por el uso del bien? No necesariamente si la uso como habitación, si la tengo ahí. El tema sería si yo tengo la casa en una entidad que es operativa y ahí mismo también tengo el negocio y tengo toda la operación y además al negocio como tal yo le meto gastos de la casa, le meto depreciación o le meto gastos por un préstamo, ese tipo de cosas. En la medida que yo vincule un bien inmueble donde yo vivo con un negocio, en ese sentido sí puede haber un alquiler que usted no está pagando por ese bien inmueble que usted está usando. Vamos a finalizar con esta consulta porque la verdad hay una gran cantidad de preguntas. Disculparnos con las personas que no les podemos responder porque es una gran cantidad de preguntas, pero dice, ¿las acciones de una empresa se pueden donar? En Costa Rica y en general se establecen las leyes que todo tiene que hacerse a título oneroso y sobre todo en transacciones que hay entre partes vinculadas. En Costa Rica existe una regulación de precios de transferencia que cuando hay transacciones entre relacionados, entre hermanos, entre socios, entre parentescos, se tiene que vender los bienes como si fuera al valor de un tercero independiente. Por lo tanto, parecería que no se puede donar. En algunos casos la donación es un acto que se hace para hacer algún tipo de herencia en vida, pero sería entonces que tenga la condición de que yo quiero heredar y se hace como una especie de una donación. Estas donaciones están previstas en la ley de renta que no son ingreso, parte de la renta bruta, por lo tanto no son gravables, pero se configuran más como una herencia. Excelente, con eso acabamos la ronda de preguntas. Vamos a finalizar el webinar con un mensaje de tanto don Germán como de Dilana con respecto al tema del día de hoy. Primero, don Germán. Gracias, Steve. Gracias a todos por acompañarnos. Un gusto estar como todos los jueves acá en Grant Thornton
por estos eventos que estamos haciendo. Importantísimo este tema que nos explicó ampliamente Dilana, perfectamente detallado y con muy buenos ejemplos. Creo que dan mucha claridad de lo que tenemos que hacer para que ustedes tomen medidas en sus empresas y puedan tomar decisiones que les permitan hacer las cosas cada vez mejor. Vamos a seguir como todos los jueves acá para que nos sigan acompañando. Muchas gracias, Steven, muchas gracias, Dilana. Gracias, don Germán. Dilana, un mensaje de cierre con respecto a la información que tramitamos el día de hoy. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a todos por estar un jueves más con nosotros. Yo creo que esta es una de las novedades que tenemos para este año y es importante, como estamos todavía a un par de meses del cierre, pues que tomemos las medidas del caso justamente para poder realizar ese análisis de qué es lo que nosotros tenemos a nivel patrimonial, cuáles son las necesidades de estas sociedades y justamente realicemos las modificaciones que tengamos que realizar. Igualmente, estamos para servirles en cualquier consulta o ayuda que necesiten con este tema de reestructuración o tema de levantamiento de aportes y temas contables relacionados con el tema de sociedades inactivas. Nada más nos pueden contactar y con todo gusto los podemos atender. Gracias, Dilana. Antes de finalizar, voy a repasar las próximas actividades que tenemos aquí en Grant Thornton, Costa Rica, y empezando el jueves 29 de octubre a las 10 de la mañana. Tendremos el tema de dificultades para solicitar aplicación y devolución de saldos a favor del contribuyente con don Germán Morales, socio director. También estará Rafael González, socio de impuestos y legal, Silvia González, socia de impuestos y legal, y don Iván Vicenti, socio de impuestos, para desarrollar este tema. El jueves 5 de noviembre tendremos el tema de ganancia de capital en la venta de acciones de entidades costarricenses realizadas del 1 de julio a la fecha. El 1 de julio de 2019 a la fecha, esto con don Germán Morales y don Mario Hidalgo. Y además recordarles que pueden ya ir gestionando su inscripción en el seminario que vamos a tener de Capital Humano, que está denominado Formación en Gestión Estratégica de Compensaciones. Será del 3 de noviembre al 1 de diciembre, constará de 20 horas, 5 sesiones, tendrá un costo de $325 más IVA, y en nuestras redes sociales pueden encontrar todos los detalles de la inscripción para este evento. De parte de Grant Thornton, Costa Rica, agradecerles que hayan estado con nosotros el día de hoy. Vamos a seguir realizando estos eventos. Este webinar y todos los demás los pueden encontrar en el canal de YouTube de Grant Thornton, Costa Rica. Que pasen un muy bonito día.